¿Qué es una iglesia de intimidad con Dios? Me preguntan los pastores. Le quiero decir de que este tema está en ciernes, ¿no? Es un proceso que lo estamos viviendo, que lo estamos caminando y se ha avanzado un poco. Falta mucho todavía. Yo creo en el caso nuestro nace de que antes de aceptar el pastorado principal en mi iglesia, yo pedí que me den un tiempo de varias semanas de oración para asegurarme, porque tenía muchos viajes, mucho trabajo, la empresa, y el panorama natural decía que era imposible que yo me meta como pastor principal de la iglesia. Y en esas semanas Dios me fue hablando y hablando, y esto me persuadió que quiero compartirlo especialmente con los pastores y los líderes también, porque es un principio fuerte. El Señor me dijo fuerte: Raúl, tu pastorado no es hacia la gente, tu pastorado es hacia mí. Yo entendí eso. Tu pastorado no es hacia la gente en primer lugar. Tu pastorado es hacia mí. Eso fue lo que yo capté de Dios. Te vas a meter conmigo en el lugar santísimo y yo te voy a dar el pasto verde, yo te voy a dar el pan fresco que te va a hacer bien primero a ti. Tú tienes que vivir esto y después se lo das a la gente. Te vas a meter conmigo. Tu pastorado es hacia mí. Y cada año me retumba eso. Ya van 10 años que estoy de pastor principal. Todavía estoy aprendiendo. Soy un pastor novato. Estoy aprendiendo muchas cosas. Pero siempre me retumba en la mente, el corazón: tu pastorado es hacia mí, no hacia la gente. No pongas a la gente en primer lugar. Tu pastorado es hacia mí, hacia agradarme a mí, hacia estar conmigo, recibir de mí, escucharme, obedecerme. Tu pastorado es hacia mí, tu pastorado es hacia mí. Eso me retumba todos los años. Me ha ayudado muchísimo esto. Entonces, una iglesia de intimidad con Dios es cuando los pastores principales, el cuerpo pastoral, los líderes, los levitas tienen en claro que el pastorado es hacia Dios y que Dios es el que quiere escribir la historia de ese ministerio, la historia de esa iglesia. Cuando los pastores principales dan el ejemplo de meterse con Dios hasta los tuétanos y darle la prioridad y aplicar Hechos capítulo 6, que fue lo que me mostró el Señor. Yo le dije a los líderes: vamos a organizar la iglesia de tal manera que ustedes hagan la mayoría del trabajo. Yo me voy a meter a cumplir Hechos capítulo 6. No voy a descuidar ni la oración ni la palabra por servir a la gente, por centrarme en la gente. Me van a disculpar ustedes, yo no voy a ir a cumpleaños, a sepelios, aniversarios, etcétera, etcétera, pero alguien en la iglesia lo va a hacer todo eso. Nos vamos a organizar bien, vamos a delegar y vamos a educar a la iglesia que el pastor principal no es el todólogo de la iglesia. Eso es clave. Y educamos a la iglesia a que respete la decisión del liderazgo máximo de la iglesia, que es mejor tenerlo al pastor principal de rodillas delante de Dios que sentado escuchando a la gente. Que la gente necesita ser escuchada, que la gente necesita consejería, sí, que la gente necesita ser visitada, sí, pero hay todo un equipo que va a hacer el trabajo. Que no lo vean al pastor como alguien que va a hacer todo de todo, porque no se puede. Entonces nos respetaron eso y el liderazgo entendió eso. Yo no voy seguido a sepelios, pero siempre la iglesia está presente en un sepelio. Yo no voy seguido a cumpleaños, a aniversarios, a matrimonios.
en 10 años que estoy en la iglesia, habré oficiado 5 matrimonios, porque hay un pastor encargado, una pareja pastoral que hace todo ese servicio. Y así, hay un pastor que hace todo el servicio de sepelios, todo un equipo. ¿Cuán importante es que el liderazgo máximo de la iglesia esté como prioridad total enchufado con Dios? Con todos los defectos que tiene usted y yo, porque acá no nos vamos a proyectar como los perfectoides, no somos perfectos. Pero si tu corazón le da esa prioridad a Dios, aunque tu corazón tenga defectos, Señor lo arregla a tu corazón, porque le agradó tu corazón de darle la prioridad total a Dios, porque Él es el hacedor. Yo siempre digo, Dios es el ideólogo, Dios es el visionario, Dios es el hacedor. Entonces, si el liderazgo se moviliza hacia Dios, Dios va a movilizar la iglesia. Si el liderazgo máximo, los pastores principales, el cuerpo pastoral, los pastores de ministerio, los líderes de ministerio, los levitas se movilizan hacia Dios, Dios va a dar a esos líderes el pasto verde, el pan fresco, el agua viva, que nos transforme primero a nosotros y después nos va a dar la unción, la capacidad para bajar todo eso al pueblo y levantar una iglesia que le da prioridad a la intimidad con Dios. Entonces el pastor y el cuerpo pastoral y los líderes movilizamos a la iglesia hacia la intimidad con Dios. Movilizamos esas vidas, esa familia hacia Dios, ya no hacia nosotros. Porque hay una diferencia de vida hacia Dios y vida hacia nosotros. Podés tener una espiritualidad hacia ti, siempre trayéndolo Dios a tu situación, que te arregle el tema, que te eche agua bendita, todo. Esa es una vida espiritual hacia vos. Pero hay una diferencia con la vida espiritual hacia Dios, el centro. Tu corazón enchufado con Dios, en intimidad, en amistad, en deleite, para escuchar la voz de Dios, creer la voz de Dios y obedecer la voz de Dios. Cuán importante es escuchar, creer y obedecer a Dios. Cuán importante es que Dios nos baje su software a nosotros, que Dios nos baje su chip a nosotros y nosotros pastorear desde el lugar santísimo, desde la intimidad con Dios, con el chip, con el software de Dios. Pero parte del liderazgo esto. Yo siempre digo a los pastores principales, pastor principal, usted puede ser la clave de la iglesia para que haya avivamiento, haya crecimiento, haya reproducción, multiplicación. Usted puede ser la clave, pero también puede ser el clavo si es que descuida estas cosas. Si usted se enferma de las 3D, despistado, desorientado y desenchufado del lugar santísimo. Más enchufado en la actividad, más enchufado en el proyecto, más enchufado en la estrategia, más enchufado en la movilización. No, que hay que estar enchufado en eso, sí, pero eso está en segundo o tercer lugar. Dios nos quiere enchufados con Él. El salmista dijo, en ti están todas mis fuentes. Esa es una iglesia de intimidad con Dios. Una iglesia de intimidad con Dios es la que enseña a tener comunión íntima con nuestro Dios trino. Una iglesia de intimidad con Dios enseña la vida hacia Dios a todos los niveles. Una iglesia de intimidad con Dios tiene el pilar número 1, es la intimidad con Dios. Es la oración, la adoración, la comunión con Dios, el caminar con Dios. Una iglesia de intimidad con Dios enfatiza el primer llamado. Según la palabra, el primer llamado es a tener comunión con Cristo Jesús, a tener intimidad con Dios. Una iglesia de intimidad con Dios enseña que la base para todo es el lugar santísimo, es la vida del lugar santísimo. No solamente para el pastor, para el empresario, la base para tener éxito es tener una vida del lugar santísimo.
para el profesionista, el profesional, para el ama de casa, para el estudiante de colegio, para el estudiante universitario. En la iglesia, intimidad con Dios, enseña que la vida del lugar santísimo es la base de todo. De ahí debe salir todo. Felicidad, éxito, impacto, trascendencia. Una iglesia de intimidad con Dios enseña a amar la presencia de Dios y enseña que la presencia de Dios sea activada y manifiesta en cada cristiano. Una iglesia de intimidad con Dios enseña a apreciar y valorar la presencia de Dios como lo más importante en esta tierra. Lo que más necesita la iglesia es la presencia de Dios. Siempre ha sido esa la historia. La presencia de Dios, pero no presente solamente, sino activada y manifiesta, que se manifiesta esa presencia y que veamos milagros, liberaciones, sanidades, crecimiento, impacto socioespiritual en la sociedad. Porque hay muchas iglesias que están en las cuatro paredes, ahí en una espuma eso a veces. No, la iglesia nació para impactar la nación, la ciudad, los pueblos. La iglesia nació para enviar discípulos por todas partes del mundo a establecer el reino de Dios con poder, autoridad y unción. Una iglesia de intimidad con Dios moviliza en oración y adoración, intercesión y guerra espiritual a toda su membresía, y vienen los que vienen. Usted no se frustre, pastor, con que no vengan muchos. Los que vinieron, ese es su capital de trabajo. Esa es la bendición. ¿Para qué se va a enfermar pensando en aquellos que todavía no vienen? Algún día van a venir. Hay mucha gente que a lo último se sube en el vagón del tren. Pero ya se subieron. No toda la gente al principio se sube, pero los que se subieron, esa es la bendición. Con ese material humano trabaja Dios. Una iglesia de intimidad con Dios enseña a cultivar una vida de adoración poderosa a nivel personal y familiar, para tener un estilo de vida victorioso y poner en alto el nombre de Jesús. Es que la intimidad con Dios produce todo esto. Es que una relación profunda con el Señor Jesús produce cristianos que van a resplandecer, que van a ser sal y luz en su sociedad, en el oficio que tienen. La base de todo es la intimidad con Dios. Y por favor, la intimidad con Dios no es un programa, no es una estrategia, no es un plan. La intimidad con Dios es una cultura espiritual. Estamos hablando de establecer una nueva cultura espiritual, si vale el término, aunque lo sabemos todo, no nos podemos enseñar entre pastores. Es la cultura espiritual de Jesús, que la iglesia tenga esa cultura espiritual de Jesús, que sea un estilo de vida. Una iglesia de intimidad con Dios motiva, moviliza a levantar un altar fuerte a nuestro Dios trino y así derrocar los altares de los enemigos. Se enseña este tema, clave. Una iglesia de intimidad con Dios es una iglesia misionera que ve el mundo, que ve la tierra, que ve naciones, que ve países, que ve ciudades, que ve pueblos. Una iglesia de intimidad con Dios cree que a través del poder de la fe, de la oración, de la adoración, Dios visitará con aviamiento nuestra nación, nuestra ciudad. Nosotros todos los días estamos orando 24 horas al día por ver un aviamiento en nuestra nación, en nuestras ciudades, ver un aviamiento en todas las iglesias de nuestra nación, de nuestra ciudad. Una iglesia de intimidad con Dios cree en el poder de la fe, cree en el poder de Dios que nos va a visitar. Cree en el poder de la oración, de la intimidad con Dios, la adoración, la intercesión, que Dios va a visitar con aviamiento nuestras naciones, nuestras ciudades, nuestros países. Y que vamos a ver un aviamiento mundial. Y que vamos a ver un aviamiento en naciones, en ciudades, como nunca antes se dio. Una iglesia de intimidad con Dios cree
en el aviamiento integral socioespiritual que transforma vidas, transforma familias, transforma iglesias, transforma instituciones de la sociedad civil, transforma la nación, la ciudad, como hemos visto y hemos estudiado de aviamientos del pasado y que trae el crecimiento. Nosotros estamos creyendo y enfatizando, número uno, intimidad con Dios. La intimidad con Dios, si la hacemos como Dios manda en su palabra, produce avivamiento. Y ese avivamiento no se queda en las cuatro paredes de la iglesia, porque la iglesia tiene que tener visión de naciones, de ciudades, de pueblos. Y esa intimidad con Dios produce avivamiento, la nación, la ciudad, el pueblo, las iglesias de la ciudad, las iglesias de la nación. Intimidad con Dios, avivamiento. Y ese avivamiento produce crecimiento. No puede haber una iglesia que ora y no pasa naranjas, y no crece, y no se multiplica, y no duplica, y no triplica, por decir un dicho. Puede ser. Una iglesia que ora y no crece, no es fructífera. Está haciendo algo mal. Está orando mal. O hay algo ahí en la condición de quienes oran. O no está entendiendo la intimidad con Dios. Una iglesia de intimidad con Dios, que está haciendo una intimidad con Dios, como Dios dice en su palabra, va a crecer, se va a multiplicar, se va a reproducir y va a producir avivamiento integral, socioespiritual. Y va a ser fuego para la ciudad, para la nación. Y es la chispa del avivamiento nacional. Y es la chispa del avivamiento de la ciudad. Y es la chispa del avivamiento que va a fluir en otras naciones. De todo esto vamos a hablar. Ya, temas de detalles en nuestras reuniones van a ir explicando. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer usted para empezar esto? Hay 4 o 5 cosas sencillas de entender. Primero, la decisión de mover su liderazgo a orar todos los días en el templo. Puede empezar usted desafiando a la iglesia a 40 días de orar en el templo todos los días. Y se organizan y vienen. El pastor principal y su esposa, los 2 pastores principales deberían liderar esto. No lo delegue esto, pastor principal. Número 2, en esos días de movilización, aplicar el modelo de Ezequías. Ezequías, en el 2 Crónicas, capítulo 29, ahí reparó las puertas del templo, abrió las puertas del templo. Mandó a los sacerdotes y levitas que se santifiquen y les mandó a que saquen la inmundicia del templo. Nosotros tenemos estudios precisos para que usted lo aplique. Usted puede usar esos estudios, puede aumentarle, quitarle, déjese guiar por el Espíritu de Dios. Pero eso sí, santifíquense y saquen la inmundicia del templo. Eso es clave. Número 3, tener una agenda anual de ayunos y de vigilias. Mover a la iglesia eso. Enseñar el ayuno. Enseñar las vigilias. Todo esto va a ser explicado en la reunión con mayor detalle. Número 4, el tema de soñar tener una iglesia 24/7. Y si usted todavía tiene una iglesia, digamos, con 100 personas o 200 personas o 50 personas, entonces ahí hacer un ministerio de 24/7 en su ciudad, entre varias iglesias se turnan y hacen el ministerio 24/7 de intimidad con Dios, de oración, de intercesión, de adoración, de guerra espiritual por la nación, por la ciudad, para que haya avivamiento en su nación, en su ciudad, y para que ese avivamiento se exporte a otras naciones del mundo.